Buenos días para todos. Nos encontramos en una nueva edición de Punta y Hacha. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a estar comentando el conflicto en Israel. Para esto lo tengo a mi lado a Brisa Caldeira para comentar la noticia de último momento que tenemos que dar principalmente. ¿Cómo estás, Bri? Hola Nicolás, sí, porque Israel sigue lanzando bombardeos hacia la zona de la Franja de Gaza. Sí, recordemos que en esta zona ya la cuarta parte de las casas han sido destruidas y bueno, porque todo el conflicto se basa principalmente en la Franja de Gaza. Y bueno, esto lo aclaró la ONU y hay más de 3.800 muertos y 12.000 heridos en esa zona. Por otro lado, en Israel hay más de 1.400 personas que fallecieron, pero bueno, lo último es que Israel se sigue defendiendo y sigue atacando. Sí, y ya llevamos más de 10 días de conflicto, ¿no? Sí, 11 días, 12 días aproximadamente. Y bueno, esto es lo que te puedo decir de último momento, pero vamos a seguir al tanto. Buenísimo, Bri. Bueno, por otro lado, además de la actualidad de este conflicto que se desató el 7 de este mismo mes, también cabe señalar cómo empezó. Es decir, es un conflicto que tiene muchísimos años y tiene muchísimos antecedentes. Si bien todo se cree o en realidad no está aclarado cuál es el conflicto, porque si para la comunidad judía esto se trata de una cuestión territorial, es decir, que Israel o la comunidad judía tomó territorio de los palestinos que creen que se trata únicamente de una cuestión religiosa. Esto en realidad tiene inicio en la década de 1930, cuando una gran cantidad de judíos tuvieron que exiliarse a Palestina luego de ser perseguidos por la Alemania nazi. En esa década ya obviamente no había una buena convivencia, pero sentían que sus tierras estaban siendo usurpadas. Por otra parte, en paralelo también había judíos que decían que allí mismo es donde se ubicaba su tierra prometida y que les pertenecía, a pesar de que esas tierras eran palestinas. Ese conflicto siguió escalando, obviamente en 1947 hubo un nuevo estallido con la independencia del Estado de Israel y ese es el conflicto que atrae hoy en día. Es decir, resumidamente es un conflicto que tiene muchísimos años, que hoy en día estamos viviendo. Pero tampoco cabe aclarar que no se trata solamente de Palestina como Estado, sino es un grupo terrorista, Hamas, que es el que está atacando al Estado de Israel. No es que hablamos eh, de De Palestina Palestina. como Estado, claramente. Pero bueno, para hablar sobre la actualidad, qué tipo de postura tomaron los países, es decir, si apoyan a Palestina, como ya vamos a ver, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, que es uno de los más involucrados. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a volver en el próximo bloque explicando más sobre este conflicto. Regresamos con más punta y hacha y como habíamos adelantado, ahora tengo a Yera Roble aquí a mi izquierda para hablar de la postura que están adaptando o adoptando los distintos países sobre este conflicto. ¿Cómo estás, Yera? Buenos días, Nico. Así es, vamos a estar repasando cuáles son las posturas de los diferentes países, tanto de árabes como otros países también de todo el mundo, para ver qué posturas tienen sobre este conflicto, que bueno, que es palestino-israelí, así en general, que se mantiene sin resolver desde 1947, ya como marcabas vos. Y todo, bueno, los países fueron adaptando una postura conforme, bueno, a la historia y, bueno, el desarrollo de la guerra también. Ya tenemos más de miles de muertos, tanto israelíes como palestinos, en esta guerra. Y lo que podemos decir por ahora es que, bueno, entre el cruce de los ataques en la Franja de Gaza, entre Hamas y las fuerzas armadas de Israel, que bueno, fue un conflicto que estalló el pasado 7 de octubre, cuando las milicias en movimiento islamista decidieron atacar los focos urbanos que vendrían a ser Tel Aviv, como también Jerusalén, mientras que también Hamas empezó a mover sus fuerzas armadas a las localidades fronterizas de Israel. Básicamente todo esto culminó, digamos, en estos ataques,
tras estar varios meses en tensión y violencia, particularmente por el territorio de Cisjordania, que es este territorio que estás contando vos, que era la supuesta tierra prometida, Sí. donde han muerto también docenas de palestinos como israelíes en ataques que han hecho de práctica los israelíes, como también en respuesta los palestinos. Ahora bien, el conflicto, como vos dijiste, empezó desde 1947, cuando la Asamblea de las Naciones Unidas, que en ese tiempo estaba conformada por 60 miembros, decidió la creación de un Estado árabe y otro judío en territorios del antiguo mandato británico, como también dejar a Jerusalén abajo del cuidado o el control internacional. Después de esto, ya de por sí había varias posturas entre los diferentes países y vamos a empezar con los que apoyan a Israel. Sí. Bueno, si tenemos presentes a los países que se han pronunciado en contra del ataque de Hamas, podemos contar con Estados Unidos, como dijiste vos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Grecia, Polonia, Noruega, Hungría, Portugal, Rumania, República Checa, Croacia, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Islandia, Ucrania, Albania, Luxemburgo, Montenegro, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Bahrein, como también Macedonia del Norte. La gran mayoría. La gran mayoría está en apoyo a Israel, así es. Sí. En cuanto a las relaciones de Israel con los países árabes, lo cierto es que han cambiado mucho desde 1948, que fue la primera guerra que se desató entre los palestinos e Israel, ya que tras la declaración del Estado de Israel como independiente, como dijiste vos, Líbano, Siria, Transjordania, Irak y Egipto le declararon la guerra, que son países que son vecinos ni más ni menos de estos dos países. Sí. Así es como el país hebreo tiene abiertas varias fronteras, entre ellas está la de Egipto y Jordania, que después de firmar sus tratados de paz entre 1979 y 1994, dejaron abiertas sus fronteras para estos dos países vecinos. Y también firmó acuerdos que establecen relaciones diplomáticas de la Liga Árabe, como Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. Fueron los acuerdos de Abraham a los que debería sumarse Sudán, pero ahora vamos a empezar a explicar por qué Sudán no está involucrado, digamos, en estos tratos. ¿Sé que directamente no toma una posición o de Toma qué se una trata? posición, pero a favor de Palestina. Ok. Irán es el principal enemigo, digamos, de Israel. Como para hacerse una idea, el pasado noviembre del año pasado, Israel y Marruecos firmaron un tratado que es básicamente una cooperación militar que permitiría la venta de armamento. También ambas naciones crearon lo que se entiende como un embrión a lo que vendría a ser una alianza defensiva contra Irán. Entre los países que no tienen relaciones con Israel actualmente se encuentran Irán, Argelia, Afganistán, Venezuela, Kuwait, Líbano, Libia, Sudán, Siria, Arabia Saudita, Omán, Irak, Pakistán y Qatar. Pero su gran enemigo, sin dudas, es Irán, ya que desde 1979 rompió sus relaciones diplomáticas tras una revolución islámica. Ambos países suponen que tanto mutuamente son una amenaza y compiten por una hegemonía regional, y lo que mantiene abierta una guerra encubierta a través de sabotajes, ciberataques y asesinatos. Después, para pasar a los países que apoyan a Palestina, en diferencia a Israel, los palestinos sí tienen relaciones diplomáticas con países como Afganistán, Argelia, Libia, Egipto, Siria, Qatar, Irán, Venezuela, Yemen y entre otros también Chile, que tiene una de las mayores uniones con el pueblo palestino fuera del Medio Oriente y ha reconocido como el Estado de Palestina y mantiene también relaciones diplomáticas a nivel de las embajadas. Entre los países que apoyan a los palestinos está Irán, obviamente, cuyo presidente afirmó que su país apoya la legítima defensa de la nación palestina, que recordemos que también Palestina fue también foco de bombardeos en toda esta historia que tiene la guerra, mientras que Palestina no es que no daba respuesta, pero al menos sus ataques eran menos letales. Para los dirigentes iraníes, Israel y Estados Unidos representan la inmoralidad, la injusticia y la mayor amenaza para la sociedad musulmana y para la seguridad iraní. Lo que hace que dure esta hostilidad entre Israel y se debe a gran parte de sus vínculos estrechos que tienen con el que solía ser el Shah de Persia allá por 1980, que era quien buscaba la democracia o al menos
a liberar al Estado de Irán mientras él estaba sentado en un trono de oro, Sí. lo cual, también causó controversia y todo este odio de Israel al apoyo, teniéndose el apoyo hacia el Shah y el que solía ser el Shah de Irán, o de Persia, mejor dicho, y también el papel de Israel en su sostenida opresión por el pueblo iraní. Y de igual manera, el apoyo más fuerte que tienen hoy en día es el de Estados Unidos, ¿o no? Y el apoyo de Estados Unidos, estamos hablando de una de las fuerzas armadas más importantes de todo el mundo, así que, digamos, si estos países se llegasen a involucrar en la guerra mandando sus fuerzas armadas, sí, marcaría una gran diferencia, aunque también los países que están en la unión de los Emiratos Árabes, que no me está saliendo el nombre, Sí. también tienen son conocidos por sus ataques y también por toda la fuerza que tienen como fuerzas armadas, así que lo único que esperamos es que esta guerra se pueda solucionar entre estos dos países y que no tenga que involucrar ninguna otra fuerza militar para llevarlo esto a un trasfondo más internacional. Perfecto, pero a este ritmo parece difícil, ¿o no? Que no se lleguen a involucrar. Ya muchos países se han pronunciado y eso indica que si esto no llegase a parar de alguna forma u otra, sí va a haber intervenciones y eso ya estaríamos hablando de otra historia y tal vez una de las guerras más significativas de estos últimos años. Perfecto, Yara, muchas gracias. Ya regresamos con más Punta y Hacha. Regresamos con más Punta y Hacha y como habíamos mencionado, hoy estamos tratando el conflicto que está teniendo lugar en Israel. Y para esto te tengo de nuevo, Brisa, aquí a mi izquierda, para hablar la actualidad en que se encuentran los argentinos, la cantidad de argentinos que se encuentran en Israel y cuántos fueron repatriados. Bueno, sí, porque hay muchísimos argentinos por el mundo, Israel no es la excepción. Argentina lo que hizo es un operativo regreso seguro para las personas que se encontraban en Israel y si querés, si te parece, te comento un poco de qué trata el operativo y cómo se están moviendo los argentinos para poder salir del país e ingresar a Argentina. Perfecto, vamos. Bien, por un lado, el avión Hércules, que es de las Fuerzas Armadas de Argentina, se dirige a Tel Aviv y ahí rescata a los argentinos, ¿no?, que solicitaron este operativo y de Tel Aviv se van a Roma, a la capital de Italia. Después de la capital de Italia se toman un avión y llegan a Ezeiza. Parece mucho más simple cuando lo explicás así que el trasfondo, porque imagino que el primer aterrizaje debe ser de los más complejos. Sí, bueno, de hecho los argentinos han, afirmado que hay un Estado presente, sí, que a la hora en donde ellos van y se dirigen y marcan su incertidumbre, ¿no? A la embajada argentina allí en Israel la suelen resolver bastante bien y le dan, esta opción de rescate, ¿sí? Se trata de puentes aéreos que son 3 por día. Ya hay 2 aviones que llegaron de Roma a Argentina, sí, el último, el segundo vuelo fue el día martes y llegaron aproximadamente a las 14:50. Y bueno, son alrededor de 272 personas. La verdad que, como te decía, de hecho allí en el aeropuerto de Ezeiza los estuvieron esperando, los aplaudieron con carteles y demás. Y las personas, remarcaban, ¿no?, los repatriados, que el Estado ha estado presente, ¿sí? Eso es lo que más valoraban, porque es una situación bastante complicada, ¿sí? Bueno, se pudo resolver bastante rápido, ya contamos con el segundo vuelo, falta uno todavía, pero esto en relación al segundo avión. El primer avión tuvo algo particular. ¿Qué pasó? Sí. Había alumnos, había menores de edad que habían hecho un viaje de intercambio a Israel y alrededor de 180 jóvenes, contando docentes y tutores, y pudieron ser rescatados y llegaron el día domingo, el día de la madre, así que también ahí, fue bastante grave, ¿no?, porque había menores y justo habían hecho un intercambio. También por eso fue el primer vuelo, ¿no? Claro, sí, justamente. Y llegaron alrededor de 180 menores, como bien te dije, y este operativo está preparado para 1.500 personas. Sí. Después estamos esperando el tercer vuelo, pero hasta ahora eso sería en cuanto a los repatriados. Después ahí está la otra cara de la moneda, que hay 8 argentinos muertos en Israel y más de 15 desaparecidos.
Ok, es decir, hay 15 personas de las que no se tiene registro y 8 personas y 8 argentinos confirmados. Sí, bueno, el último se confirmó ayer, que era un joven de 41 años que ya venía desaparecido. No sé si recuerdan el video de la fiesta electrónica que se encontraba cerca de la Franja de Gaza. Bueno, él estaba presente allí, desaparece ese mismo día. Es capturado, ¿no? Por las imágenes por un desconocido que estaba grabando un video. Bueno, se lo puede ver a él. Y luego de 11 días, los familiares informaron que, bueno, falleció. Él estaba junto a su mujer, que también que también falleció. Y por otro lado, lo que destacan los familiares de las personas argentinas que se encuentran en Israel es que Israel no brinda información. Los desaparecidos, la información de los desaparecidos, su identidad y demás, son brindadas por los familiares, ¿sí? Por eso, bueno, estamos al tanto de lo que sucede. Es decir, que tampoco hay una comunicación entre Argentina e Israel, sino que es una propia búsqueda que hacen desde nuestro país. Claro, sí, desde la Embajada Argentina, pero bueno, de Israel en sí como Estado no se recibe ninguna información, pero bueno, los familiares mantienen al tanto, sí, porque es importante que esto se haga visible y más para los desaparecidos, ¿no? Para los que se encuentran desaparecidos. Después también una anciana de 80 años argentina ha fallecido y una pareja. Y el primer fallecido fue un joven de 56 años de Río Cuarto de Córdoba, y el segundo era hijo del director de cultura de la AMIA. Así que bueno, esa es la información que tenemos de los desaparecidos, pero la Organización Sionista Argentina está visualizando videos y fotos de las personas desaparecidas, exiliadas y asesinadas para que bueno, esta información siga en pie, ¿no? Es muy importante. ¿Y cuándo es que van a llegar los últimos repatriados o cuándo se espera que lleguen? En estos días, porque bueno, ya te dije, el domingo llegaron el primer avión y ayer el segundo avión, así que si no hay ninguna cuestión, se espera que en estos días estén llegando, porque lo ideal era que todos lleguen ya el sábado, pero bueno, se ha tardado un poco con esto, pero bueno, lo importante es que están llegando y están llegando bien. Perfecto, Bri, ¿algo más que aclarar o que falte sobre sobre la situación de los argentinos en Israel? Más precisamente en Mar del Plata, que un grupo de judíos viajó hacia Israel y declararon que están bien, que están en buen estado hace unos días, pero bueno, es importante remarcar que aquí de Mar del Plata también han viajado. Sí, son marplatenses que todavía se espera que vuelvan con este último grupo, ¿o no? No sé por qué ellos viajaron de forma particular, no es que son repatriados, ¿me entendés? Ah, ok. Lo que sí van, y ellos van en apoyo obviamente a la comunidad judía, así que va a ser, depende de lo que quieran, ¿no? Ellos, más decisión de ellos porque no son repatriados. Ok. O sea que en realidad no tiene nada que ver con los vuelos del gobierno, sino es algo que hacen por su propia cuenta. Claro, en apoyo a la comunidad, digamos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Frisa. Ahora vamos a encarar el último bloque, vamos a ir a nuestro móvil en la calle para hacer una pequeña encuesta a ver si los marplatenses conocen o están al tanto del conflicto en Israel. Ya regresamos. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien por allá en estudio? Nos encontramos en una de las dos mezquitas principales de la ciudad de Mar del Plata, ubicada en Bolívar entre Córdoba y Santiago del Estero. Como se puede ver, tiene dos entradas, la cual está destinada para que todas las personas que no profetan religiones que entren dentro del cristianismo, más que nada destinadas a las religiones del Islam, puedan realizar sus oraciones. Mucha gente lo usa con diversos motivos, por ejemplo, tanto para realizar creencias, hacer rezos, sino que también para profesar a favor de Palestina. En base a todo lo que venimos hablando con el caso del conflicto de la Franja de Gaza, esta es una de las mezquitas donde la gente puede venir a practicar religiones islámicas. Cuenta con dos entradas. En la de costado está destinada para que entren mujeres y niños. También es debatible en base al papel que tiene este género en este tipo de religiones, como suele darse en muchas y también en diversos países. Uno de ellos es Palestina. ¿Por qué se habla de esto? Porque el contexto de esta guerra que se está dando en este momento, que ya tiene mucha historia y que lleva hace muchos años, entra también el hecho de los derechos humanos. Por ejemplo, el papel del rol femenino.
En este caso, las mujeres no pueden entrar por el medio, tienen que sí o sí pedir permiso y entrar por el costado. Nada más pueden ser hombres los que vengan acá a realizar sus creencias. Con el conflicto de la Franja de Gaza, como bien venían contando ustedes, se ha dividido mucho en cuanto a la población por el tema. Primero que nada, por el hecho de quién está a favor de un lado o del otro y quién está a favor en realidad de todas las víctimas reales, que son los civiles que se encuentran en medio de la guerra. Ha habido muchos bombardeos, hay todavía 222 secuestrados por parte de Palestina e Israel ya arrancó su contraataque. Ya estamos a un punto bastante amplio de la guerra y se vienen dando muchas situaciones que son de lesa humanidad. Se ha dado también este tipo de conflicto entre famosos. Es un tema importante para hablar. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la gente no se centra sí o sí en nada más en los civiles, sino que se centran en ponerse de un lado o del otro. Hay que tener en cuenta que tanto a nivel nacional como a nivel internacional hay muchos famosos actores, actrices, músicos, gente que profesa todo tipo de artes que tienen origen judaísmo. Por ejemplo, tenemos el caso de Mark Ruffalo, que profesó a favor de Palestina, no por el hecho del terrorismo, sino por el lado de los civiles que están siendo bombardeados. Por el otro lado, actrices como Gal Gadot, la cual es griega pero tiene descendencia de judaísmo, se profesó a favor de Israel. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es lo que en realidad divide a toda esta gente? El hecho de que no hay que tomar un bando en sí. Es importante y cabe aclarar que no hay necesidad de tomar un bando, sino que hay que ponerse a ver el contexto y ver que en realidad hay víctimas fatales que están sufriendo, que son los civiles tanto por el lado de Palestina como por el lado de Israel. Causa que suele darse mucho en todo lo que es conflicto bélico, que en vez de ponerse de las víctimas reales, se toma un bando. Nosotros desde nuestro lado, tanto para la gente que no forma parte de ninguna de las dos religiones, sino que está en el medio, tiene que empezar a profesar por eso, para evitar también que haya conflictos mayores que no van a llevar a nada más que a muerte. En este caso, como sucede con todas las víctimas de los bombardeos, tanto por un lado como por el otro. Ya vamos cerrando con este plano de la mezquita, la cual también nos recuerda que se puede estar cerca de tanto de los conflictos como de las religiones, como de la cultura de cada uno de los lugares desde este pequeño lugar. No es la única que hay en Mar del Plata, hay dos, también hay 3 sinagogas, porque por suerte se puede tener una diversidad muy amplia y nada tiene que separar tanto con conflicto bélico, ya sea política como religión. Muchas gracias, volvemos a estudio. Volvemos con más Punta y Hacha y encarando ya el último bloque y la despedida de nuestro programa, nos encontramos con una noticia de último momento y es que Israel abatió a uno de los jefes de la fuerza de seguridad de Hamas. Se trata de Jihad Mujaisen, que murió durante un bombardeo sobre Gaza. Fue este mismo jueves en horas de la mañana de Argentina. Esto es la última información que tenemos. Y ya con esta última información vamos a cerrar el programa. Obviamente les agradecemos a todos los que se encuentran del otro lado por bancarnos, por seguirnos en redes sociales, comentar lo que sea. Ya saben que pueden encontrarnos como PIH Noticiero en YouTube para no perderse cada uno de nuestros episodios. Y además también pueden encontrarnos en Instagram Como PH Noticias. como PH Noticias en Instagram. Así que les agradecemos muchísimo y nos reencontramos el jueves próximo con más Punta y Hacha.